Bienvenidos al curso de Apologética Católica, Método, Padre Luis Toro. El tema de esta semana es la Eucaristía, presencia real y nuevo culto en la Biblia. Desde el origen de la humanidad, narrado con detalle en las Sagradas Escrituras dentro del libro del Génesis, contemplamos la trágica pérdida de la vida espiritual y la comunión con Dios a causa del pecado original. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, los colocó en un entorno de armonía perfecta, colmado de bendiciones. En Génesis capítulo 2, versículo 9, la Escritura destaca que en medio del jardín se encontraban dos árboles singulares, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. A menudo, los lectores centran su atención únicamente en el árbol prohibido, pasando por alto la existencia del árbol de la vida, aquel fruto destinado a comunicar e impartir inmortalidad al ser humano. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor impuso un mandato claro: podrías comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Al desobedecer, Adán y Eva perdieron la vida de la gracia y trajeron la sentencia de la muerte física y espiritual para toda su descendencia. En Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, vemos cómo Dios los expulsó del paraíso y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines con una espada llameante para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Dios actuó así para evitar que el hombre, en su condición de pecado, comiera del árbol de la vida y quedara fijado eternamente en un estado de condenación. Desde aquel momento trágico en el origen de la creación, la humanidad quedó privada del acceso al alimento de vida eterna. Precisamente para rescatarnos de esta muerte y devolvernos la vida perdida, Dios en su infinito amor nos envió a su Hijo Jesucristo como Salvador. En el Nuevo Testamento, de manera categórica en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 48 en adelante, nuestro Señor Jesucristo se presenta a la humanidad para devolvernos esa vida inmortal a través de la Santa Eucaristía. Jesús repitió palabras llenas de esperanza divina: «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera». En el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 51, el Señor añade de forma clara: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Y en el versículo 54 remata de forma solemne: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final». Vemos cómo a través del cuerpo y la sangre de Cristo, en la misa, recuperamos con creces el acceso al alimento divino que habíamos perdido en el Edén. Sin embargo, las comunidades protestantes y los hermanos separados afirman categóricamente que cuando Jesús tomó el pan y el vino en la última cena y dijo las palabras de la institución, según el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, lo hizo únicamente en sentido figurado, simbólico o como un simple recordatorio. Pretenden enseñar que Jesús jamás se quedó de forma real en las especies del pan y del vino consagrados. Resulta revelador observar que en Biblias modificadas, como la traducción del Nuevo Mundo utilizada por los Testigos de Jehová, se alteró deliberadamente el texto sagrado del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, intercalando de forma arbitraria la palabra significa para hacer decir al texto: «Esto significa mi cuerpo». Esta manipulación textual busca forzar una interpretación simbólica donde la Escritura habla en modo afirmativo y categórico: «Esto es mi cuerpo». Analicemos detenidamente los argumentos planteados por el mundo protestante. Los pastores y predicadores evangélicos suelen argumentar que la palabra Eucaristía no se encuentra escrita explícitamente en la Biblia, concluyendo por ello que es una invención tardía de la Iglesia Católica. Sostienen además que el acto de la Última Cena fue una simple representación simbólica y que el mandato de hacer esto en memoria mía implica sencillamente hacer un recuerdo mensual usando jugo de uva y galletas o pan común. Diversas denominaciones protestantes han llegado al extremo de acusar a los católicos de caníbales por creer en las palabras de Cristo de comer su carne y beber su sangre. Aseguran erróneamente que la misa es una falsedad,
pretendiendo que la salvación se obtiene únicamente por una confesión de fe formulada con los labios. Incluso existen predicadores que en agresivas declaraciones han afirmado que la transustanciación es una barbaridad, alegando que la hostia consagrada no es más que una galleta. Ante todas estas acusaciones, la postura católica responde con la verdad completa de las Sagradas Escrituras. A los católicos nos interesa la verdad contenida en la doctrina revelada. Aunque la palabra castellana Eucaristía no aparezca transcrita letra por letra en la traducción bíblica moderna, la doctrina de la Eucaristía está profusamente fundamentada en todo el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista lingüístico e histórico, la palabra Eucaristía proviene directamente del verbo griego eukaristein, utilizado en los manuscritos originales. Este término significa dar gracias o acción de gracias. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, versículos 17 y 19, leemos que Jesús tomó la copa y dio gracias, tomó el pan y dio gracias. Esa acción de gracias pronunciada por Cristo sobre el pan y el vino es exactamente la Eucaristía en su raíz bíblica y original. Para comprender de forma integral la institución de la Eucaristía y el nuevo culto, resulta imprescindible remontarnos al Antiguo Testamento para examinar el culto sacerdotal del pueblo de Israel. En el libro del Levítico, capítulo 5, versículo 1 en adelante, contemplamos el escenario sagrado donde el sacerdote levítico era el único facultado por Dios para presidir y administrar la expiación por los pecados del pueblo. El libro del Levítico, capítulo 5, versículos 5, 6 y 18, señala que cuando una persona cometía un pecado, debía confesar su falta y presentar ante el sacerdote una ofrenda del rebaño, un cordero sin defecto. El sacerdote realizaba la expiación sobre el altar, ofreciendo el animal en holocausto. Mediante este sacrificio, el pecado era perdonado y se restablecía la amistad con Dios. Las palabras clave de este ambiente son 4: sacerdote, perdón de los pecados, altar y cordero. Todo este sistema de sacrificios del antiguo pacto constituía una sombra y prefiguración de la realidad perfecta que se manifestaría en el Nuevo Testamento. La antigua alianza era el convenio estricto que Dios estableció con Israel en el monte Sinaí, condicionado a la observancia de sacrificios de animales. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 11 y 12, se nos enseña que el sacerdocio levítico no tenía el poder de llevar al hombre a la perfección espiritual. Por esta razón, era absolutamente necesario un cambio de ley y de sacerdocio. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 18 y 22, el texto inspirado afirma que el mandato anterior quedó abolido por su insuficiencia y que Jesús se ha convertido en el garante de un pacto de gracia. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31, San Pablo explica que los cristianos no estamos sometidos al antiguo yugo de la ley judía, sino que somos herederos del nuevo pacto en Cristo. Comparemos directamente el escenario de Levítico, capítulo 5, con el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. En la última cena, encontramos a Jesús reunido con sus 12 apóstoles alrededor de una mesa que actúa como altar. Jesús toma el pan y la copa, pronuncia la bendición y declara: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros es derramada». Observemos los elementos presentes. Hay un altar, hay un cordero que se entrega. Jesús mismo, el Cordero de Dios anunciado en San Juan capítulo 1, versículo 29. Hay derramamiento de sangre para la remisión de los pecados, y hay hombres consagrados a quienes Jesús ordena: «Hagan esto en memoria mía». Al dar este mandato, Jesús instituye a sus apóstoles como los sacerdotes de la nueva alianza, según el orden eterno de Melquisedec. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28, Jesús toma la copa y dice: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». La entrega del cuerpo y de la sangre de Cristo en las especies del pan y del vino tiene como finalidad directa la expiación de las culpas. En la última cena, Jesús estableció formalmente el nuevo culto cristiano administrado por los sacerdotes de la Iglesia.
Frente a la equivocada teoría protestante de que la Eucaristía es una mera representación simbólica, la Sagrada Escritura nos presenta un pasaje de una contundencia aplastante en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. El apóstol escribe: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Reflexionemos sobre la fuerza de esta enseñanza. Si la Eucaristía fuera tan solo un pedazo de pan común, una simple galleta o un mero símbolo del recuerdo, ¿cómo podría una persona incurrir en profanación y juicio de condenación eterna sobre su propia alma por comer un simple pedazo de pan? Sería totalmente ilógico. Nadie incurre en culpa de sangre por manosear un símbolo inofensivo. San Pablo afirma que la persona se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, precisamente porque en el pan y en el vino consagrados está de manera real, sustancial y verdadera nuestro Señor Jesucristo. Es importante explicar con claridad la relación entre la confesión y la Eucaristía en el perdón de las faltas. El sacramento de la confesión perdona la culpa del pecado mortal y borra la condena eterna, devolviendo la vida de la gracia al alma arrepentida. La Eucaristía, por su parte, perdona los pecados veniales o leves, preserva al cristiano de futuras caídas y realiza la función de reparar las cicatrices espirituales que el pecado deja en el ser humano. Para ilustrar esta verdad de forma sencilla, pensemos en la analogía de la puerta de madera y los clavos. Si una persona clava clavos en una puerta de madera y posteriormente los retira, los clavos ya no están en la puerta. Esto equivale al perdón que Dios concede en la confesión. Sin embargo, en la madera quedan marcados los agujeros y las cicatrices. La Santa Eucaristía actúa saneando, cicatrizando y reparando esas marcas profundas en el alma, restaurando la hermosura espiritual del comulgante. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña esta doctrina con precisión técnica. En el numeral 1411 se establece que únicamente los sacerdotes válidamente ordenados poseen la potestad sagrada de presidir la Eucaristía. En el numeral 1412 se explica la invocación del Espíritu Santo llamada epíclesis y las palabras de la consagración. En el numeral 1413 se define la transustanciación, la conversión milagrosa de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, permaneciendo Cristo de manera real, viva y verdadera bajo las apariencias exteriores. Muchos predicadores afirman que los católicos pretendemos volver a sacrificar a Jesucristo en cada misa, citando la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 25 y 26. La Iglesia Católica jamás enseña que Jesús se ha sacrificado nuevamente de forma sangrienta en el altar. La misa no es una repetición del Calvario. La misa es el memorial vivo, la actualización incruenta del único e irrepetible sacrificio de Cristo en la cruz. Asimismo, cuando los detractores intentan desvirtuar las palabras de Jesús, alegando que cuando dijo «Yo soy la puerta» en San Juan, capítulo 10, versículo 9, estaba hablando de forma simbólica, incurren en una falsa equivalencia. Ciertamente Jesús utilizó alegorías, pero jamás tomó una puerta de madera para decir «Esta puerta es mi cuerpo». En cambio, ante el pan y el vino en la última cena, declaró directamente «Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre». En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 53 al 57, los verbos originales en idioma griego utilizados para expresar la acción de comer son phago, que significa masticar el alimento, y trogo, que significa tragar y devorar. El empleo de esta terminología tan concreta excluye cualquier interpretación puramente poética o metafórica. A Jesús hay que recibirlo y consumirlo realmente en la Eucaristía. Un aspecto teológico de inmensa belleza se encuentra en el simbolismo del velo del templo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 26, versículos 31 al 33, se describe un velo espeso que dividía el tabernáculo en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo reposaba la presencia de Dios.
Ninguna persona podía traspasar ese velo, únicamente el sumo sacerdote una sola vez al año. En San Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51, se registra el acontecimiento ocurrido en el instante de la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al rasgarse el velo, la barrera del pecado fue destruida. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, se nos explica que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo a través de su carne. En cada templo católico, en el sagrario, la presencia real de Jesucristo sacramentado se expone a la adoración de todos los fieles. Profundicemos en la confrontación doctrinal registrada en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 48 al 66. En este discurso eucarístico pronunciado en Cafarnaúm, Jesús repite que Él es el pan de vida e insta a sus oyentes a comer su carne y beber su sangre. En el versículo 52, los judíos reaccionaron con escándalo diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Si el Señor hubiera estado hablando en sentido figurado, este habría sido el momento para aclarar el malentendido. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53, lejos de suavizar sus palabras, Jesús reafirma su enseñanza con la mayor solemnidad. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en el versículo 55 añade: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El desenlace en San Juan, capítulo 6, versículo 66, es estremecedor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquellas personas prefirieron abandonar a Jesús antes que aceptar la verdad literal de la Eucaristía. Jesús preguntó a sus 12 apóstoles: ¿queréis acaso iros vosotros también? Simón Pedro respondió en el versículo 68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los católicos mantenemos la misma fe inquebrantable de Pedro, reconociendo a Cristo en la Eucaristía. La práctica constante de la Iglesia Apostólica confirma que los primeros cristianos jamás consideraron la Eucaristía como un acto simbólico. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, San Pablo formula una pregunta categórica: ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Asimismo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, se deja constancia de cómo la primera comunidad se congregaba para la enseñanza y la fracción del pan, nombre primigenio de la Santa Misa. Finalmente, contemplemos el hermoso pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 32, el relato de los discípulos de Emaús. 2 discípulos caminaban tristes y Jesús resucitado se les acercó, pero sus ojos estaban velados. En San Lucas, capítulo 24, versículos 30 y 31, leemos: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Jesús desaparece de la vista física en el instante en que parte el pan. No necesitamos ver su rostro visible, porque Él se ha quedado real, verdadera y sustancialmente presente en la Eucaristía. Hasta aquí llegamos por hoy. Te esperamos en el siguiente tema. Si no quieres perderte todo este contenido, suscríbete al canal, activa la campana y dale me gusta al video. Es completamente gratis. Que Dios te bendiga. Paz y bien.